Corral, que es lexicólogo, sociolingüista y actualmente profesor visitante en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. No digo América, por si acaso, Estados Unidos. Fue traductor, novelista, columnista y profesor del Liceo Francés de Madrid. Entre sus libros sobre lenguas y sociedad, el diccionario Espasa de las lenguas del mundo y 3 obras más especializadas en la historia de las lenguas de la humanidad y de las de España. El último libro, Las batallas de la ñ, lenguas condicionadas y nacionalismos exaltados. Como lexicólogo es autor de 3 diccionarios del español y 2 manuales. El diccionario ideológico Atlas Léxico de la Lengua Española es una actualización del diccionario ideológico de Julio Cáceres con mucho más voces y un orden lógico semántico. En el ámbito de la crítica literaria, 8 obras, entre ellos Retórica, Introducción a las artes literarias que presentó en el pasado Congreso de Burgos, y también Enciclopedia Planeta de la novela española. Ha escrito y publicado más de 50 artículos. Es miembro de la AEPE, Asociación Europea de Profesores de Español, por si acaso, desde 1999. Y con ustedes, nuestro querido colega Rafael. Muchísimas gracias, querido colega y amigo Luis. Nosotros hablamos español. Español con un acento tan variado, tan elegante en todas las versiones, que no ponemos inconveniente en dar por buena cualquier articulación que nos permita entender el mensaje. Incluso lo encontramos agradablemente exótico, auditivamente atractivo. Esa variedad de acentos que tanto enriquece a nuestra asociación no se da en todas las lenguas. Pues bien, el objetivo de esta comunicación es describir y después valorar el lugar que ocupa la lengua española en cuanto a su utilidad en relación con las otras lenguas de España. Pues bien, queridos colegas, queridos amigos, fue el Dios de la Biblia, Yahvé Todopoderoso, quien envió el castigo y confundió las lenguas para frustrar la construcción de la torre que había de alcanzar el cielo. Podría haberles mandado una epidemia, ahogarlos con las aguas de un diluvio, enterrarlos con la lava de un volcán o convertirlos en estatua de sal, pero no, les mandó algo peor, evitó que se entendieran. Desde entonces sabemos que una lengua común garantiza la unidad. Para el imperio Han fue el chino, para el romano el latín y para el islam el árabe. En España echó raíces el castellano y los colonizadores franceses llevaron el francés y no el provenzal por el mundo. Para la Unión Soviética sirvió el ruso y los Estados Unidos de América tuvieron como lengua de unificación, sin que nadie lo impusiera, el inglés. En ninguna de estas situaciones que pasaron de la babelización a la unificación dictó nadie leyes coercitivas. Los hablantes se acercaron al latín o al árabe, al francés o al español, guiados por la necesidad de entendimiento. Situación lingüística de la Europa actual. La Unión Europea, moderno imperio babelizado, no tiene lengua unificadora. ¿Podría tener alguna? ¿Habría que imponerla? ¿Podría servir como lengua de unificación el latín o el esperanto o alguna otra nueva? En Europa se hablan unas 60 lenguas, algunas tan recatadas como el bretón y otras tan soberbias como el inglés, y otras tan difíciles de contabilizar como el aragonés, el aranés o el castú. Todas pertenecen a la misma familia, la familia indoeuropea, excepto unas pocas, entre ellas el vasco y el húngaro. En Europa se inscriben 50 países, algunos tan menudos como Luxemburgo, otros tan vastos como Rusia y otros tan de dudoso europeísmo como Turquía, Armenia o Azerbaiyán.
en Europa viven con suficiencia o sobreviven o malviven 750 millones de hablantes, que es la 10ª parte de la población mundial. Nuestro continente pende de un pasado turbulento, de guerras injustas, de batallas crueles, de insidias y ultrajes, de conmemoraciones de victorias, donde unos patriotas aniquilaron a otros patriotas, pero del país vecino. No podemos evitar ese ardor huraño que incentiva la singularidad de los nuestros, mientras desatiende todo aquello que pertenece a los otros y desprecia o menosprecia la integración. Las personas luchamos por la igualdad, las lenguas no. Las lenguas no son personas, las lenguas son instrumentos al servicio de las personas. Ni el rusófono Nabokov lamentó escribir su obra en inglés, ni al catalanófono Juan Goytisolo le importó hacerla en castellano. Ambos se sintieron, muy al contrario, satisfechos con la elección. Nadie, sin embargo, debe ser humillado por su lengua, por su acento o por su estilo. Por eso la Academia de la Lengua, en un gesto que la honra, ha aceptado palabras tan frecuentes en boca de algunos españoles como aiga, almóndiga, toballa o murciégalo, aunque no recomiende su uso. El sobrenombre actual del alcalde de Cádiz, Kichi, procede de una metástasis popular de chiquito o chiquitillo, chiqui, kichi o kichi, al alterarlo. Porque todas las lenguas ostentan en boca de los individuos la misma categoría, si bien no todas las lenguas, y esto es la clave, prestan los mismos servicios. Hemos llegado al siglo XXI con los atuendos lingüísticos que conocemos y no de otra manera más romántica o deseada. Es imposible responsabilizar a nadie de la muerte del dálmata o del manés de la isla de Man, y tampoco tachar de imperialistas a los serbocroatas o a los ingleses por eclipsar al dálmata y al manés y propiciarles la muerte. Los cambios de lengua se producen en el grupo social que la sustenta, sin que los hablantes que las heredan puedan tomar decisiones individuales. Nadie elige la lengua propia, si entendemos por propia la que se aprende o las que obligatoriamente se aprenden en la primera infancia. Pues bien, 3 tipos de hablantes aparecen, a mi parecer, en Europa, en una mirada bastante particular, pero específica y clara, creo yo. Los monolingües, los bilingües y los ambilingües. Y ninguno de ellos, ninguno de los 3 grupos, puede elegir su condición. Son monolingües los anglófonos de las Islas Británicas, sobre todo. Y también pueden serlo los hablantes de español, francés, portugués, italiano, alemán y ruso. Para el londinense, la lengua familiar coincide con la familiar, la internacional y la vehicular. Solo necesita una lengua. No siente la necesidad de ser diestro en lenguas extranjeras, y ni siquiera la necesidad de ser torpes en lenguas extranjeras, ni las conocen ni desean conocerlas. Para los anglófonos, el estudio de una lengua extranjera es una decisión exótica. Ya se encargan los demás de aprender inglés. Gozan con una sola lengua de la mayor capacidad comunicativa de la historia, gracias a su expansión por el mundo como lengua vehicular. Las lenguas vehiculares aparecen con espontaneidad cada vez que una comunidad plurilingüe las necesita. Así se erigió el griego por el Mediterráneo, el suajili por el centro de África y ahora el inglés por el mundo. Nadie lo ha autorizado, ni le ha otorgado privilegio, ni lo ha señalado como útil, pero al mismo tiempo lo hacemos todos, que es lo que suele suceder con los cambios lingüísticos. Para hispanófonos, francófonos, italianófonos, lusófonos, rusófonos y germanófonos, el inglés es una lengua complemento, pero no absolutamente necesaria. Ni la hablan y usan de manera generalizada, ni siquiera necesitan generalizarla. Una noticia que leí recientemente en el periódico titulaba así su información: España, el segundo peor país de Europa
el nivel de inglés. El periodista, a mi parecer, se equivoca. Los hispanohablantes tenemos una lengua que cubre ampliamente nuestras necesidades de comunicación. Debería haber titulado así: España, el segundo país de Europa que menos inglés necesita. El español es lengua internacional y universal, y tan cargada de tradición que satisface ampliamente las necesidades de sus hablantes. Es conocida la unánime demanda por estudiar inglés, pero también es conocida la demanda por estudiar español, francés, alemán, italiano, portugués y ruso. Y lo poco internacionales que resultan el resto de las lenguas europeas. Son bilingües en distintos grados de destreza los europeos que heredan el polaco, el checo, el rumano, el húngaro, el serbocroata, el búlgaro, el albanés o el griego, entre otras. Todos ellos necesitan un amplio conocimiento de inglés, un razonable conocimiento de inglés para cubrir sus necesidades, entre otras las necesidades de formación. Buena parte de su acceso a la cultura deben hacerlo en inglés porque la tradición científica de sus lenguas y las traducciones resultan insuficientes. Y también porque el acceso diario a muchos tipos de información condiciona que se conozca. Por eso en sus universidades no se toman a broma la asignatura de inglés como en España o en Francia. Mayor grado de destreza anglófona muestran los hablantes de noruego, sueco o danés. Para ellos el inglés es, en su integridad, la lengua de ampliación cultural. De la misma manera que el ruso para bielorrusos y ucranianos, letones y lituanos, que en los últimos años hacen serios esfuerzos para reemplazarlo por el inglés. En Minsk, que es la capital de Bielorrusia, se ofrecen las clases a los estudiantes de enseñanza media en ruso, con apoyo de la lengua nacional, y en bielorruso con apoyo de ruso. Las familias, conscientes del futuro de sus hijos, las eligen mayoritariamente en ruso. El tercer tipo de hablante europeo es el ambilingüe. Los ambilingües heredan dos lenguas, ambas maternas y ambas necesarias para la comunicación. Se distinguen de los bilingües porque desarrollan de manera natural el mismo nivel de competencia. Tienen, por tanto, dos lenguas propias. Para monolingües y bilingües, sin embargo, la lengua propia es una sola. El ambilingüismo no es una moda contemporánea, sino una transición obligatoria en los cambios lingüísticos. Cuando los romanos se propusieron y luego consiguieron hacer de Hispania una provincia más de su imperio, se instalaron en un territorio que fue primero ambilingüe, ibero-latino, y luego los hablantes se quedaron con la lengua más útil y fueron olvidando el íbero hasta su desaparición. La lengua acondicionada, una lengua acondicionada por otra, sufre un proceso de arrinconamiento más o menos relegado que ha de acabar con su desaparición. Así está sucediendo, por ejemplo, con el labortano y el suletino, lenguas vascas habladas en el sur de Francia y preparadas para su extinción, porque sus hablantes prefieren convivir sin remilgos en francés, que es la lengua útil. En las variedades vascas hispanas, los dirigentes políticos, sin embargo, parecen mostrar mayor arraigo a la lengua de sus antepasados, con independencia de la universalidad, de la utilidad o de otros principios que siempre han inspirado a los pueblos. Los europeos que heredan en familia la lengua bretona, o el calabrés, o el catalán, necesitan, y espero que ustedes me entiendan, una lengua más, y no la pueden elegir. Es también lengua propia de hecho y por derecho. Pero queda aún un tercer idioma para ellos, el inglés. A pesar de que Estados Unidos, el país imperial del siglo XXI, suscita, como todos los poderosos, grandes desprecios, y también el Reino Unido, no por eso ni por la salida de la Unión Europea, la humanidad repudia a la lengua anglosajona. Ni los países enfrentados con Norteamérica ni los de la Unión Europea, agraviados con los británicos, desprecian el uso del inglés. Tal vez ni siquiera piensan en su origen cuando lo usan como un utilísimo
instrumento para el entendimiento. Sorprende que algunas lenguas de tradición familiar sean elegidas como vehiculares mediante imposición, algo contrario a las leyes naturales del desarrollo de las lenguas. ¿Cómo entendemos desde el respeto a todas las lenguas, o cómo entendernos con ellas, o cómo seleccionar alguna de ellas? Pues veamos la política lingüística de la Unión Europea. En nuestra época, y por primera vez en la historia de los pueblos, un nuevo proyecto Estado, versión moderna de los antiguos imperios, busca la unidad en la diversidad. Y esta vez no lo acompaña un ejército, sino medios pacíficos y magnánimos, protegidos por principios de igualdad. Los arquitectos de la Unión Europea, tan carentes de armamento como armados de principios solidarios, apuestan por la unidad en la diversidad. Países como India, más rico que Europa en etnias y en hablas, y también en habitantes, tiene al hindi y al inglés como lenguas nacionales, y eso a pesar de que la tendencia es el reconocimiento regional de muchas más. Pues bien, en la Unión Europea, el punto de partida es el respeto. El artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales, adoptada en el año 2000, declara la diversidad lingüística y el 21 prohíbe la discriminación. El principio se aplica igualmente a las lenguas regionales y minoritarias. En diciembre de 2007, los Estados miembros de la Unión Europea firmaron el Tratado de Lisboa, por el cual los jefes de Estado o de Gobierno se comprometían a respetar el patrimonio de la diversidad cultural y lingüística y a velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. Cada Estado miembro estipula en la adhesión el idioma o los idiomas que desea que se declaren oficiales. Las lenguas actuales son 24. No las voy a enumerar para ganar tiempo, pero son esos 24. Nunca imperio alguno tuvo consideración tan delicada con las lenguas de sus administrados, y esto es, no lo dudemos, un bien para el respeto y para la convivencia. Pero tiene sus inconvenientes. El número de combinaciones de traducción simultánea posible es el resultado de multiplicar el número de lenguas, que son 24, por el mismo número menos 1. Obtenemos así 552 combinaciones, que son las necesidades en traductores intérpretes simultáneos. En una reunión de 24 jefes de Estado o representantes tendrían que estar pendientes de lo que dicen y traducirlo de inmediato, a la vez 552 intérpretes. La Unión Europea cuenta hoy con unos 3.500 especialistas. ¿Qué presupuesto los soporta? ¿Cómo gestionar la burocracia? ¿Cómo establecer los protocolos? La Unión Europea se manifiesta firme partidaria de la enseñanza y aprendizaje de idiomas como medio para potenciar la comprensión mutua entre los europeos, pero es imposible estudiar los 24 idiomas. Y también financia y promueve proyectos destinados a proteger y fomentar las lenguas regionales y minoritarios. Se ha fijado además el ambicioso empeño de conseguir que el mayor número de europeos sea capaz de hablar 2 idiomas además del propio, pero no dice nada acerca de las necesidades que lo justifican. ¿Y cuáles elijo? ¿Y qué haré con ellos? ¿Aprendo checo en una estancia Erasmus y luego lo guardo en el cajón para siempre o para visitar Checoslovaquia de vez en cuando? ¿Me esfuerzo para ir de vez en cuando al lugar donde se habla la lengua que conozco para practicarlo con los comerciantes? Las lenguas no se aprenden porque sí. Las lenguas se aprenden cuando se necesita. Los arquitectos de la Unión Europea y los usuarios de la Unión Europea tienen derecho a expresarse en su propio idioma, pero en la práctica la lengua vehicular europea, no nos engañemos, es el inglés. Lo diré de manera transparente. Europa potencia la babelización. Los europeos tienden a la unión con el uso del código más útil a su alcance, que es el inglés. Tendencias naturales de las lenguas.
Tenemos claro, sin embargo, en una mirada al pasado, que las políticas lingüísticas han sido raras o inexistentes en la historia. Las lenguas fuertes han eclipsado a las débiles, que han ido muriendo sin piedad, como los guerreros en las batallas, como las especies en los medios hostiles o como los paisajes en los cambios climáticos. El hablante busca de manera natural los instrumentos que necesita para la comunicación y se apropia de ellos. Así, en una familia cuyos progenitores tienen lenguas propias distintas, los hijos son ambilingües. En una comunidad integrada, los ciudadanos manejan con la misma habilidad dos lenguas, y en un mundo globalizado, los hablantes plurilingües, sin que gobierno alguno lo imponga, eligen una lengua vehicular útil. Nuestros antepasados eligieron el francés en los siglos XVIII y XIX, el árabe en la Edad Media y el latín en el Imperio Romano. Tan cierto es que las lenguas identifican a los individuos con su grupo como que no ganan adeptos por imposición, pero sí con la libre elección de sus hablantes. Los hablantes de suajili son más de 80 millones, pero solo unos 3 lo tienen como lengua materna o como lengua familiar. Nadie lo ha impuesto, pero es necesario en el centro de África. Lo irracional es que las autoridades de una región otorguen la categoría de lengua vehicular a una que carece de hablantes monolingües. La decisión tan en contra de la evolución natural solo puede conducir, a mi parecer, al fracaso. Las lenguas están al servicio de los hablantes y deben protegerse, pero no mantenerse artificialmente infladas. Debemos procurarle, eso sí, toda la protección necesaria. Europa intenta caminar hacia la unidad en busca de una lengua común sin menospreciar a las lenguas minoritarias, ni siquiera a las lenguas muy minoritarias como el mirandés, que es una especie de asturiano hablado en la localidad portuguesa de Miranda del Duero, o el aranés, que es una lengua del Valle de Arán en los Pirineos. Ninguna de las dos supera tal vez los 5.000 habitantes, pero figuran entre las protegidas, y eso es un bien para las lenguas y para sus hablantes. Los europeos podríamos entendernos con una lengua común, con 1000 intérpretes o con los trabalenguas de siempre, pero nunca la diversidad fue una dificultad para el entendimiento cuando se hizo necesario entenderse. Hay trabas mucho mayores. Nos cuesta, y termino con esto, creer que es tan fácil aprender a hablar una lengua cuando se necesita, como difícil hacerse con ella sin necesidad o por imposición, porque las lenguas ni se imponen, aunque se pretendan imponer, ni se asimilan, aunque se obligue a hacerlo. Fluyen dóciles cuando las necesitamos y se adormecen cuando no hacen falta. La humanidad ha adaptado las lenguas a sus proyectos y lo seguirá haciendo con toda naturalidad, y difícilmente se pondrá freno a una idea, a un plan, a un deseo, por la ausencia del adecuado instrumento de comunicación. En respuesta a las preguntas que iniciaban esta comunicación, diré que si alguna lengua puede unificar Europa, esa es el inglés. En nada va a influir que Inglaterra haya renunciado a ser socio del club. ¿Habría que imponerla como lengua vehicular? Yo creo que no hace falta. Las lenguas fluyen solas. ¿Podría servir el latín o el esperanto? Tampoco parece factible, porque las lenguas han de seguir cauces naturales y esas no lo siguen. Deduzco, porque las lenguas son códigos y no personas, que la mejor política lingüística es la ausencia de políticas lingüísticas. Dejar que fluyan las lenguas y el entendimiento, que cada cual use y proyecte la que más se acomode a sus necesidades, sin menospreciar ni marginar a la lengua que el vecino, con razón o sin razón, considere conveniente elegir en cada momento. Muchísimas gracias por su atención.